Muy buenas, soy Pedro Colmenero. Como algunas cosas del otro día en el curso de Getafe no quedaron suficientemente terminadas, he realizado este video tutorial para repasar y ver algunas cosas de las importantes que no pudimos ver el otro día. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar entrando en la página web de Movincube. Recordad vuestros usuarios y vuestras contraseñas. Como ya tenéis la cuenta creada, no hace falta crear una cuenta nueva. Creáis con los datos que ya utilizáis para el curso. Os aparecerá la aplicación o aplicaciones que ya hayáis creado dentro de Movincube. Vamos a crear una nueva. Voy a crear una nueva para empezar desde cero. Recordad que existen plantillas, pero esas plantillas están más enfocadas para el mundo, digamos, comercial. No, desde el punto de vista educativo, yo creo que no nos sirven. Nombramos nuestra propia aplicación. En este caso he puesto Mérida AGE. Voy a hacer una aplicación de Mérida. Aparece la primera pantalla de información, la cual no la podemos editar si no le damos al botón de modificar. Le damos la categoría de educación a nuestra aplicación, añadimos una breve descripción. Guardamos los datos. Vamos a meter un icono. Ya tengo guardadas algunas imágenes. Tengo una imagen que tiene proporciones cuadradas. La selecciono, redondeo los bordes y ahí está el icono. Este será el icono con el que nosotros podamos ver la aplicación, el menú de aplicaciones de nuestro teléfono Android en este caso, porque será mucho más fácil, ya que los iPhones se hace de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, le damos a aceptar, vamos a la parte de edición y comenzamos a editar la pantalla de inicio. Recordad que existían distintas opciones de pantalla de inicio, lista de opciones, detalle, imagen interactiva, RSS, mapa, calendario, web, etcétera. Nosotros, o en mi caso, voy a coger la pantalla de tipo detalles para la pantalla de inicio. Le añado una imagen, en este caso la imagen que voy a añadir va a ser la del escudo de Mérida. La tengo ya en Wikipedia, no la tengo subida, pero capturo la URL de la imagen, le doy a copiar ruta de la imagen, me voy a Movincube, le doy a subir medios, URL y pego la URL que anteriormente he copiado. Me aparece la imagen, la selecciono y me aparece la imagen que ahora mismo está llenando toda la pantalla del móvil. Como es demasiado grande, la reduzco en porcentaje a un 20% y la puedo situar en el centro de la imagen, en el centro desde el plano horizontal. No la puedo situar verticalmente, la puedo situar en el centro, justificar en el centro. Le añado un texto, en este caso le pongo Mérida. La selecciono, le doy negrita y ahí queda. A continuación, para dar cierta separación al resto del texto, voy a añadir un separador. El separador puede ser un separador de línea continua, de líneas separadas, de puntos, un separador sombreado o un separador invisible, separador sin línea. ¿De acuerdo? Añado una tabla, le voy a dar formato a esa tabla, le voy a dar distintos porcentajes a cada celda de esa tabla para luego poder introducir los textos y las imágenes, lo que a mí me apetezca, en el tamaño que a mí me apetezca. Todo esto es estética. Hay que recordar que la tabla, para que se vea bien, tiene que ocupar el 100% del ancho del móvil o de la tablet. Así que si la tabla contiene varias celdas, la suma de los porcentajes del ancho de cada una de las celdas debería llegar al 100% para ser óptima.
Bueno, añadimos texto a una celda de esa manera, arrastramos el cuadro de texto a la zona de abajo donde me aparecía marcada la celda. Le pongo en este caso patrimonio. Recuerdo que yo esta aplicación la tengo ya, digamos, diseñada sobre un papel. Sé lo que voy a hacer en el ordenador porque previamente tengo el plan en papel y me he sentado en el ordenador a hacer este tutorial con la aplicación ya pensada. Esto lo comenté en el curso. Es muy recomendable operar de esta manera para no perder tiempo. Bueno, he arrastrado otro cuadro de texto a la otra celda. Me aparece de la siguiente manera. Añado otro separador sin línea, invisible. Añado de nuevo otra celda. Vuelvo a dar formato con la anchura que a mí me parezca bien, me parezca que sea estéticamente correcta según el diseño que yo tenga en la cabeza. Eso ya depende de cada uno, esto es muy personal. Ahí ajustamos la tabla para que tenga el 100% de ancho, de la anchura. Añadimos texto como hemos hecho anteriormente y vamos a añadir una página de crédito para indicar la autoría, por ejemplo, o algo relacionada con esta aplicación. Le damos intro varias veces para darle más altura a la tabla y ahora vamos a darle color a las celdas para que así se asemejen a botones. Selecciono la celda, le doy el lápiz de dentro, le doy a fondo, le doy a... y ahora selecciono el color. Igual, lápiz, fondo, sólido y color. Ahí puedo variar el color que yo quiera. Voy señalando con el puntero del ratón aquel matiz del color que yo haya marcado en la barra central. En esa ahí, por ejemplo, me voy a los azules, pero hay muchos azules. Con el puntero voy marcando el azul que a mí me apetezca y ya lo tengo en la pantalla de inicio. Esta pantalla de inicio me servirá de acceso a estos tres bloques que tengo ahí marcados, patrimonio, mapa y créditos. Bueno, estéticamente no es muy llamativo, pero creo que es correcto. Si queremos previsualizar cómo queda, en la parte de derecha hay una pestañita en la que se puede previsualizar el aspecto de esta pantalla o de cualquier otra que nosotros tengamos. Bueno, vamos a crear una nueva. Le damos al signo más, que ahí aparece en el lateral de la pestaña cuando se me despliegan las páginas que tengo creadas. No tengo ninguna pantalla creada, ninguna página creada. Le doy ahí una nueva, le doy a patrimonio. Le doy a la ruedecita. La ruedecita me permite entrar. Voy a hacer que esa pantalla de patrimonio sea una base de datos. Base de datos en blanco. Le doy nombre a esa base de datos. Le doy el nombre de patrimonio. Esa base de datos va a contener 4 campos, pero sabéis que se le puede añadir a posteriori. De hecho, voy a añadir uno más a posteriori para recordar cómo se hacía. Un campo va a ser el nombre, otro campo va a ser la foto, por tanto va a ser la imagen, va a ser el tipo de dato, va a ser una imagen, la ubicación, por tanto el tipo de dato va a ser la localización, una coordenada GPS y luego un texto de detalle para ampliar información sobre el elemento de esa base de datos. Acepto y me aparece esa pantalla en la cual puedo editar la base de datos introduciendo los datos manualmente de la siguiente manera, tan sencilla como esa. No en la parte de arriba, que es para buscar, sino ahí justo donde he hecho clic. Bien, como no tengo imágenes, lo que voy a hacer va a ser imágenes que previamente me he descargado para preparar esta aplicación, subirlas. ¿Y hace falta subirlas uno a uno? No. Así en la carpeta del explorador de Windows directamente se seleccionan todas, se arrastra hacia el interior y se suben todas. Ahí está. Se suben todas. Tantas he subido que he subido la del icono inicial. No me interesa, la elimino.
a fin de ahorrar espacio, por ejemplo, y fuera. Sin embargo, ahí no está la imagen del teatro romano, que es lo que yo quiero subir o lo que yo quiero que aparezca en la aplicación. Por tanto, me voy a una fuente externa, por ejemplo, es muy socorrida la Wikipedia, y voy a buscar el Teatro Romano de Mérida, la foto del Teatro Romano de Mérida en la Wikipedia, para copiar la URL de la imagen e insertarla en la aplicación, como ya hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, esa imagen, botón derecho, copiar dirección de la imagen, subir medios, URL, pego la URL, acepto, selecciono la imagen, ahí, y listo. Ubicación. Me aparece un mapa, yo únicamente lo que tengo que hacer es acercarme con la ruedecita del ratón a donde esté, en este caso el Teatro Romano de Mérida, hago clic con el ratón ahí, nada más, le doy a la X y fuera, queda almacenado. Y en detalles, voy a escribir los detalles, es decir, una información ampliada del elemento de la base de datos, en este caso el Teatro Romano. Bueno, tampoco es cuestión de ser muy exacto, escribo aquí lo primero que se me viene a la cabeza. Y listo. Le doy a la X que aparece en la parte superior derecha. Aunque teóricamente nosotros entendemos que la X es como para cerrar una ventana sin guardar, aquí es cerrar y guardar. Bueno, termino de completar la información. Listo. Bueno, vamos a seguir añadiendo. En este caso el puente romano. Selecciono la imagen que ya previamente había subido. Me voy a la ubicación del puente romano en el mapa. Solamente tengo que hacer clic. Arrastro hasta que encuentre el sitio. Hago clic, guardo. Le doy más detalles. Acordado que se puede escribir ahí en esa pequeña ventana los detalles o bien ampliarlo a una ventana más grande. De todas maneras veis que automáticamente en el momento que vosotros escribís más de lo que cabe en esa pequeña ventana, os aparece una ventana de edición ampliada. Bueno, todo este proceso lo vamos a repetir varias veces. Hasta, yo en este caso voy a hacer 10 elementos, no voy a mostrar la edición, o sea, cómo voy a introducir los 10 elementos para no hacerlo muy pesado. En este caso la concatedral de Santa María, la ubicación de la concatedral de Santa María, introduzco en este caso los detalles de la concatedral de Santa María. Lo primero que se me viene a la cabeza, esto es evidente que no es importante. Introduzco un cuarto elemento, en este caso va a ser la Asamblea de Extremadura. Ahí la tengo subida la foto. Me voy al mapa para introducir la ubicación. Lo que se queda introducido en la base de datos son las coordenadas GPS. Es mucho más práctico este sistema que no introducir manualmente las coordenadas GPS. No, las coordenadas GPS no, las coordenadas en general. Ahí van algunos detalles de la Asamblea de Extremadura. Bien, y ahora quiero añadir un campo más. Le doy al signo más, le doy a la ruedecita, renombro para identificar mejor ese campo.
Le voy a poner el nombre de época. Es un campo de texto. Y entonces ahí, digamos, voy a escribir la época a la cual pertenece cada uno de los elementos que voy a introducir en esta base de datos. A fin de poder mostrar los que son solamente de una época, solamente de otra época y solamente de otra época. O todos juntos si yo quisiera. Bien. He hecho un lapso ahí. He creado ya 10 elementos en la base de datos. Para no aburrirnos los he mostrado, por eso he hecho este salto. Y bien, ahí tenemos la pantalla todavía de la base de datos. Esa pantalla todavía no tiene ningún visor. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer, bueno, ahí tenemos, lo que vamos a hacer va a ser añadir un visor. Visor en este caso de lista. ¿De acuerdo? Eso significa que nos van a mostrar todos los elementos de la base de datos en una lista. Bien, ¿todos? Todos no. Voy a hacer que solamente se muestren aquellos que aparezcan en el campo época. Y esto es nuevo, esto no lo vimos en Getafe. En el campo época, algo que sea igual a romano. Es decir, solamente se van a mostrar aquellos elementos en los que el campo época tenga romano. Por lógica, serán aquellos elementos del patrimonio de Mérida que sean de época romana. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Eso es un filtro. Eso permite seleccionar de todos los elementos de una base de datos aquellos que a mí me interesan. Bien, ahora estoy diseñando la vista de la lista. Añado una tabla, le doy 25% y 75% a la otra celda. En la de 25% voy a añadir la imagen. Ojo, esa imagen de arriba en blanco no. Aparecen en rojo aquellos elementos que están en la base de datos. Aquellos campos de la base de datos. Entonces voy a coger el campo imagen de la base de datos. El nombre, el elemento nombre de la base de datos. Por eso aparece con fondo rojo. Lo introduzco en una celda de la tabla. Y debajo del campo nombre voy a introducir también, digamos, ese elemento también, la época. Entonces digamos que tendría esa vista. Una vista en la cual aparecería la foto y en el lado derecho, en la proporción de la tabla que yo le he dado, el nombre y la época. Bien, yo quiero que cuando yo le dé con el dedo a un elemento de esa lista, me pase a otra vista de detalle. De únicamente el elemento que yo he tocado. No de todos, solamente el elemento que yo he tocado. Voy a diseñar, por tanto, la vista de detalle. Le añado un separador invisible, le añado el nombre del elemento de la base de datos, del elemento del patrimonio de la base de datos, le añado otro separador, esto es cuestión de estética, le añado la imagen, un separador, ¿y qué me queda? Digamos, pues el detalle del elemento del patrimonio que yo he tocado en la vista anterior. De manera que cuando yo toque en la lista un elemento, me aparecerá el detalle con los elementos que yo he seleccionado. De esta base de datos, imaginad otros elementos, otros campos que podríais haber introducido en la base de datos y que os interese mostrar aquí en la vista de detalle. Por ejemplo, una segunda foto o lo que sea. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Bien, como el patrimonio que yo he seleccionado en esta vista es solamente patrimonio romano, voy a renombrar esta pantalla. Entonces, sin ningún problema, me voy a la parte derecha y puedo renombrar la pantalla y veis que la he renombrado como patrimonio romano. Entonces, imaginad que yo quiero hacer una pantalla de patrimonio romano, otro de patrimonio cristiano y otro de patrimonio actual. Puedo volverlas a crear de cero, pero una cosa bastante útil es copiar una que ya tengo hecha y renombrar la copia. Lo que voy a hacer. Renombro la copia, pongo patrimonio cristiano. Claro, patrimonio cristiano tiene un problema, que es que el filtro
que va a mostrar los elementos de la base de datos sigue mostrando únicamente aquellos elementos de época romana. Veis que todo se ha copiado, la vista de lista y la vista de detalle. Vamos a filtro, veis que el filtro pone romano. Pues no, borro romano y pongo cristiano. Si los elementos del campo época que sean iguales a cristianos son los que se van a mostrar. Y repito el mismo proceso con para crear la pantalla patrimonio actual. Copio, hago una copia de esta pantalla, renombro la copia y me voy a la copia para modificar el elemento del filtro. Una cosa que tampoco vimos en Getafe es que se pueden ordenar los elementos que aparezcan en la lista por orden alfabético, ascendente, descendente o aleatorio. Lo vamos a ver ahora. Veis que al lado del embudo, ahí al lado del embudo aparece esto, ¿no? La opción de poder mostrarlo de manera alfabética, ascendente, descendente o de manera aleatoria, como nosotros queramos, eligiendo el campo que nosotros también queramos. Bien, para dar paso a cada una de las tres vistas que hemos creado, vamos a crear una pantalla que sea un menú de acceso a cada una de las vistas que hemos creado. Le llamamos menú patrimonio, le damos a aceptar y esa pantalla va a ser una pantalla de detalle. Bueno, la vamos a formatear como formateamos la primera pantalla de inicio, con un separador, con un texto, con una tabla. Bueno, lo que estáis viendo. Bueno, como veis, después de crear laboriosamente la tabla de los botones para que me dé acceso a las tres pantallas de patrimonio que he creado, voy a dar enlace a cada uno de los elementos de la celda a su pantalla correspondiente. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, vemos la acción abrir pantalla. ¿Qué pantalla? Patrimonio romano. Vale.
al lápiz de la celda que yo quiero que interactúe cuando la toque. ¿Qué va a hacer? Acción, abrir pantalla. ¿Qué pantalla? Patrimonio Cristiano. Y en último lugar, lo mismo, abrir pantalla, patrimonio actual. Pincho fuera, los cambios se guardan automáticamente. Si nuestra conexión a internet es buena, se guardan automáticamente, no hay ningún problema. Y ahí vemos las pantallas que hemos creado. Nos metemos en la pantalla de patrimonio romano y también vamos a hacer que cuando toquemos ese elemento de la lista nos lleve no a otra pantalla, sino a la otra vista. Abrir vista. ¿Qué vista? La única vista que hemos creado es la vista de detalle. Accedemos a la otra celda de la tabla, abrir vista, vista de detalle. Y aparecen las dos vistas. Bueno, vamos a patrimonio cristiano y repetimos exactamente el mismo proceso. Bueno, cuando ya hemos creado todos los enlaces a las distintas vistas, vamos a crear una nueva pantalla que será la pantalla de mapa del patrimonio, mapa en el que nosotros vamos a mostrar todos los elementos que hemos metido en la base de datos sin discriminar a alguno. Es decir, no vamos a usar la función de filtro, se van a mostrar todos. Tendrá una visión de base de datos, una base de datos que ya hemos creado, no hace falta crear una base de datos nueva. La base de datos que vamos a usar es la que ya tenemos. Esto de la base de datos es muy práctico, tanto es así que podemos volver a editarla, introducir algún dato, modificarla. Es una única base de datos para toda la aplicación. Vamos a introducir una nueva vista y será una vista de modo de mapa, vista mapa. Vamos a configurar esa vista, significará que aparece un mapa, un icono y sobre ese icono un bocadillo. Podemos configurar ese bocadillo, ¿de acuerdo? En ese bocadillo vamos a mostrar lo que será el texto de la base de datos, que es el nombre del elemento. Lo podemos centrar, darle formato, tamaño, etcétera. Y debajo de ese elemento o encima, luego lo vamos a ver que lo podemos cambiar, vamos a hacer que aparezca la imagen. No nos convence, situamos la imagen por encima, nos parece muy grande, la ponemos un poquito más pequeña, la centramos, la situamos encima y ya está. Es decir, nosotros vamos a ver un mapa con ese icono. Esto es importante, el campo clave. El campo clave es la ubicación. El campo clave es donde se tiene que fijar el mapa para ubicar esos iconos. Solamente hay un campo en el que aparezcan las coordenadas, así que no hay confusión alguna. Ahí lo previsualizamos, ahí aparece un mapa con los iconos. Si yo pincho sobre un icono, toco un icono, me aparece ese bocadillo con la imagen y el nombre, tal como lo he configurado anteriormente. Lo quiero ver en una pantalla más grande, ahí, exactamente así. Vale. Yo quiero hacer además que si yo toco ese bocadillo, me vaya a una vista de detalle del elemento que yo he tocado. Exactamente igual que hemos hecho antes. En este caso la pantalla, digamos, primera era una lista y aquí es un mapa. Es mucho más gráfico. Bueno, la vista de detalle, coloco los separadores, coloco la imagen y ahora voy a colocar el texto del nombre y de los detalles del elemento. Bueno, todo es lo mismo.
Es muy práctico el sistema este de la base de datos. Se introducen elementos y luego los elementos que yo voy a mostrar o con los que yo voy a jugar, por decirlo de alguna manera, son aquellos que yo quiera, porque los puedo discriminar y los puedo mostrar en vista de detalle, en vista de lista, en vista de mapa e incluso en vista de realidad aumentada. O crear una vista de galería únicamente con las imágenes de todos los elementos que aparecen en esa base de datos. Vale, me voy a la pantalla inicial y en esa pantalla inicial voy a dar ya enlace a cada uno de esos botones para que me abra las pantallas que yo quiero. Si pantalla patrimonio, abrir menú patrimonio, abrir pantalla, acción, abrir pantalla, menú patrimonio. Botón mapa en la celda, abrir pantalla, mapa patrimonio. ¿Vale? Bueno, compruebo que está todo bien, que están todos los enlaces bien realizados, que están todas las pantallas enlazadas. Si hubiera alguna pantalla sin enlazar no se podía acceder a ella. Bueno, me falta crear la pantalla de créditos, así que la voy creando. Le doy a signo más. Me meto en ella. Se va a ser una pantalla de vista de detalles. ¿Dónde? Bueno, voy a ser lo más sencillo posible. Añadir un separador invisible. Un texto. Añado esta aplicación la ha hecho fulanito de tal, con la colaboración de tal. Si utilizamos material propietario, citamos el material, su procedencia, quienes han colaborado con nosotros para hacer la aplicación. Bueno, no es obligatorio hacer una pantalla de estas características, pero puede ser conveniente. Bueno, una de las cosas que se me olvidó a mí decir, voy a añadir una imagen. Dos cosas realmente que no tratamos en el curso fue la siguiente. La primera es que en la web mía yo había preparado, ahí se puede ver en la parte izquierda, una zona con recursos. Una zona con recursos, es decir, con imágenes, con iconos que yo os ofrecía a vosotros para que los pudierais utilizar en la actividad en Getafe. No pudo ser, pero ahí está. Entonces yo voy a utilizar uno de esos iconos, este en concreto, copio la URL de la imagen, me voy a la imagen, subir medios, URL, pego la URL, ¿de acuerdo? Ahí me aparece la imagen, la selecciono, ¿vale? Y ahí me aparece una imagen como de un icono que selecciona la ubicación en un mapa, ¿no? Bueno, si os habéis dado cuenta en los tipos de imágenes, de pantallas que se pueden crear, hay una pantalla que todavía no hemos visto, que es la pantalla tipo mapa. La vamos a ver ahora en qué consiste. No tiene relación ninguna con la base de datos, por eso es menos práctica. Pero, oye, como aparece ahí, vamos a ver en qué consiste. Me meto en la pantalla y le doy a mapa. Lo configuro como un mapa. ¿Qué me aparece? Bueno, me aparece Madrid por defecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar dónde estaba el curso y dónde se comía, ¿vale? En la residencia en la que se comía. Bueno, ¿cómo introduzco yo ahí iconos que muestran la ubicación? Pues tan sencillo como darle a signo más, activarlo. Quiero que sea la Universidad Carlos III de Getafe, pues escribo Universidad Carlos III, Getafe.
le doy a intro y me ubicará ese icono cerca, muy cerca de la Universidad Carlos III. Lo arrastro, lo muevo donde me apetezca, le doy el nombre que yo quiera, bueno, pues, noveno curso o Universidad Carlos III, como yo quiera. Sede de tal y cual, ¿vale? ¿Qué va a pasar en esa pantalla cuando se abra? ¿Centrar ahí automáticamente por defecto? Vale. ¿Hacer algo más? No, no me interesa. Pero podía hacer yo que si tocara ese punto me llevara, por ejemplo, a la página web de la AGE, de la Universidad Carlos III, llamar a un número de teléfono o todo lo que aparece ahí. Incluso se puede añadir una imagen. Va a tener una apariencia muy parecida a la apariencia que nosotros le hemos dado a la vista de mapa dentro de la base de datos. Es decir, si yo toco el icono, me va a aparecer un bocadillo, en ese bocadillo aparece ahí los datos que yo estoy escribiendo y la imagen. Voy a buscar una imagen de la Universidad Carlos III del campus de Getafe, me voy a Wikipedia, me voy al campus de Getafe, esa imagen mismamente me vale. Copio la URL y pego la URL en la imagen y la selecciono y aparecerá ahí. Bien, para añadir un segundo elemento le damos al signo más que está arriba y procedemos de la misma manera. Podemos poner el nombre de la población, podemos poner una dirección más exacta con la calle. En este caso he puesto Getafe, me lo ubica más o menos en el centro de Getafe, como no es el sitio que yo quiero señalar. Arrastro el icono hacia el lugar deseado, lo dejo ahí, lo deposito ahí, renombro lo que sería el punto de interés y muy bueno, igual que antes. Le puedo dar propiedades, que cuando lo toque llame por teléfono, vaya a una URL, abra una pantalla. Lo puedo activar o desactivar, que se muestre o que no se muestre. Esto que acaba de tocar es que sea zoom predeterminado, es decir, que cuando aparezca este mapa aparezca tal cual nosotros lo vemos ahora en el modo edición. O sea, guarda, digamos, el lugar y el zoom que se muestra en la pantalla. Y una cosa que también se puede hacer es rutas. Veis que arriba a la derecha he marcado la posibilidad de marcar rutas. Las rutas se van marcando punteando dentro del mapa y el último punto se hace doble clic para cerrar. ¿Vale? Y ese itinerario, ese trayecto, esa ruta también tiene pues sus propiedades que se pueden marcar, modificar, como el color, etcétera. Bueno, me he ido a la pantalla inicial y en la pantalla inicial voy a dar enlaces a las pantallas secundarias. Es decir, la de créditos no estaba enlazada a la pantalla crédito, así que eso es lo que estoy haciendo. Y el icono de la pantalla crédito que me iba al mapa tampoco estaba enlazado al mapa. Simplemente eso. Hay que tener cuidado con estas pequeñas cosas, así digamos que el concepto general de aplicación es bastante fácil de entender, pero luego tiene sus pues hay que ser minucioso en ir cuidando todo ese tipo de detalles porque claro, te arruina la aplicación. También se puede ver las páginas que hemos creado en modo árbol, o sea, no en listado de páginas sino en modo árbol, viendo la jerarquía que las páginas tienen dentro de la propia aplicación que hemos creado. Simplemente dándole ahí arriba, ahí como estoy haciendo. Se puede abrir el árbol y se ven que todas las aplicaciones están enlazadas. Si pantallas están enlazadas. Si hubiera alguna pantalla que no estuviera enlazada, pues aparecería ahí abajo como descolgada. O sea que tiene su utilidad ese modo de vista. Bueno, una cosa.
Si estamos creando la pantalla para iPhone, los iPhone no tienen botón de retroceso, solamente tienen un botón central que te lleva a la pantalla inicial. Entonces sería conveniente colocar en la parte superior de la aplicación una barra para poder retroceder dentro de la aplicación. Porque claro, nosotros podemos avanzar, podemos entrar a la pantalla inicial podemos entrar a un visor de datos que nos muestra el mapa, pero luego no podemos retroceder. Entonces, hay una opción en la derecha que se ha visto antes, ¿no? Que es la de crear una barra superior, ¿vale? Bueno, pues le damos a esa opción y podemos editar esa barra superior. En este caso he creado una tabla con esas proporciones, he añadido un icono en el que sea una flecha hacia la izquierda, pues indicando retroceso. Voy a añadir un texto que diga retroceder o atrás, es igual, y le voy a dar una propiedad a un elemento de esa tabla que sea que cuando yo la toco me lleve atrás, me retroceda una pantalla, un nivel, una pantalla. Entonces con los teléfonos iPhone puedo retroceder en las pantallas, porque ya digo que ese teléfono no viene implementado en el sistema, ¿no? Ahí voy, ¿no? Ahí le doy a acción, atrás. Vale, le doy a la cruz de arriba a la derecha, le doy a ese lugar donde están las barras, como ya la tengo creada, la arrastro, no en la pantalla de edición, sino en la pantalla esta que me aparece en la derecha, donde aparece el móvil pequeñito, el dispositivo en pequeñito, pues ahí. Eso significa que ahí se ubicará la barra, ¿vale? Si no estamos contentos con el aspecto, podemos entrar a volverla a editar, es decir, pulsamos sobre la ruedecita de la barra, le damos a entrar y pues en este caso le voy a dar un color de fondo gris. No es muy bonito, pero bueno, ya digo que lo funcional aquí es aprender cómo se hacen las cosas y luego a medida en la que vayamos sabiendo hacerlas, mejorar en la estética y en el diseño. No va a quedar una aplicación bonita, eso ya os lo digo, pero va a quedar un proyecto para que vosotros en un futuro hagáis aplicaciones útiles. ¿Vale? Como ya tengo creada la barra, lo que hago es añadirle la barra a todas las pantallas. Ahí arrastro y me aparece. En los visores de base de datos no hace falta añadirla a todos los visores, sino que una misma pantalla se hace cargo de que ya va a tener la barra, en este caso para retroceder. La voy añadiendo en todas. Bueno, he hecho un lapso para no aburriros. Bueno, ahora que tenemos la aplicación creada, terminada, vamos a previsualizarla. Primero vamos a previsualizarla en un iPhone. Para previsualizarla en un iPhone hay que instalar en el iPhone la aplicación de MovieCube o de MovieCube y tiene que ser compatible con la versión de sistema operativo que tengamos en nuestro iPhone. Aquí un ejemplo. Le damos a instalamos la aplicación, la abrimos, introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña, le damos a entrar y vemos que ahí están todas las aplicaciones que nosotros hemos creado. Bueno, le damos a Merida AGE, bueno, le doy yo a Merida AGE para que se vaya produciendo, ¿vale? Después de bastante tiempo, he hecho ahí un lapso también, nos da el aviso el teléfono de que ya la tenemos lista. La aplicación se va cargando en el teléfono, le damos a abrir y ahí está. Ahí la tenemos lista. Ya. Y en Android, ¿qué hacemos? Bueno, le damos ahí a ese botoncito y el sistema nos va a proporcionar el archivo que vamos a instalar en el teléfono, el APK que vamos a instalar en el teléfono, de la siguiente manera. Cuando termine la producción de ese archivo, nos aparece esta pantalla. En esta pantalla nos aparece un enlace que solamente lo podemos abrir con el navegador de nuestro teléfono móvil. Si lo abrimos con el navegador de nuestro ordenador no nos lo va a aceptar. Y también aparece un código QR en el que con un visor de códigos QR
nos va a llevar directamente a ese enlace, de manera que es más cómodo porque no tendríamos que teclear la dirección de internet, la URL que nos aparece ahí. Entonces ahí con un visor de códigos QR accedemos al enlace que aparece ahí codificado en ese QR, nada más que aparece codificado en el enlace. Bien, con ese enlace nos lleva a esa pantalla, nos vamos a Movincube Store. Nos pueden salir diferentes avisos en el teléfono, digamos que vamos pasando encima de ellos, le damos a descargar. Es probable que también nos aparezca una advertencia de que nos podemos descargar un archivo maligno. No tenemos por qué desconfiar de lo que nos vamos a descargar. Y ahí arriba en la barra de herramientas o la barra superior del teléfono nos aparece el archivo descargado. Lo tocamos, nos aparece una nueva advertencia de que cuidado, que esto que vamos a hacer es peligroso. Le damos a aceptar, le damos a permitir la instalación esa vez, permitir la aplicación, la instalación de fuentes desconocidas una sola vez, volvemos a dar a aceptar hasta que finalmente podamos instalar el APK o la aplicación que nos hemos descargado. Ahí está instalándose y después de unos segundos, no tarda mucho en instalarse, ahí la tenemos. La tenemos en nuestro menú, le podemos abrir ahí directamente y ahí la tenemos. Bien, cuando tengamos la aplicación finalizada, le damos a finalizar. ¿De acuerdo? Le damos a un botoncito que aparece ahí, finalizar la aplicación hacia la versión 1. Nos sale un cuadro de advertencia, aceptamos. Y después de bastante tiempo, aquí he hecho también un lapso, después de bastante tiempo nos aparecerá una pantalla equivalente a la que hemos visto anteriormente en Android. Y procedemos exactamente de la misma manera. Con un visor QR nos descargamos. ¿Y en iPhone cómo lo hacemos? Bueno, pues con iPhone igual. Bueno, igual, parecido. Primero, abrimos un lector de códigos QR. Ahí lo tenemos. Bueno, no sin dificultades, enfocando al código QR, nos pregunta si abrimos el enlace. Abrimos el enlace, mostramos la URL como aparece ahí. Parecido a lo que nos ha salido en Android, pero que en este caso no se descarga ninguna aplicación. Si nos lleva lo que diga, ahí la tenemos, ¿veis? Nos lleva a una especie de emulador, ¿de acuerdo? A un emulador. Bueno, finalmente vamos a ver que la aplicación funciona tal y como nosotros queremos. Ahí tenemos la pantalla inicial, la imagen de Mérida, el escudo, el menú de patrimonio. Veis que la barra funciona, nos lleva hacia atrás. Otra vez, menú de patrimonio, patrimonio romano, y veis que solamente se muestran en modo lista solamente aquellos elementos que venían marcados con elemento época, con el campo época romano. No aparecen todos. Y yo toco alguno, nos lleva a la pantalla de detalle. Y gracias a la barra superior puedo retroceder. Patrimonio cristiano, solamente hay un elemento de esa época. Si lo toco me muestra la pantalla de detalle. Y patrimonio actual, exactamente lo mismo. O sea que la aplicación funciona bien. Hace lo que nosotros queremos que haga. Bueno, volvemos atrás, nos vamos a la pantalla inicial. En la pantalla inicial teníamos un mapa, vamos a ver el mapa. En el mapa se muestran todas las ubicaciones marcadas en la base de datos, porque no hemos realizado ningún filtro, no hemos hecho ninguna discriminación dentro de los datos. Y tal como le hemos dicho a la aplicación, hemos establecido en la aplicación, si tocamos algún elemento, algún icono, nos sale una foto, si tocamos la foto nos lleva a la pantalla de explicación. Y esa es la pantalla final del mapa. Bueno, espero que os haya aclarado algo más de lo que vimos en Getafe. Esto, digamos, serían los datos de contacto. Si queréis contactar conmigo de alguna manera, pues bueno, pues esto sería. Muy agradecido por la atención que me prestasteis en Getafe y espero que por la que me estáis prestando ahora. Y bueno, espero que todo vaya bien y os sirva para lo que vosotros queráis hacer con vuestros alumnos, vosotros mismos, es realizar aplicaciones para dispositivos móviles sin conocimientos de programación. Un saludo a todos.